Dios, pues en su misericordia, nos está hablando de todo lo que Él está haciendo en toda la historia de la humanidad, de la creación, para obtener y lograr su propósito eterno. Y meditábamos que no sabemos cuánto tiempo le tomó a Dios crear los cielos y la tierra, el universo, la naturaleza, los animales, aún formar al hombre. Según Génesis habla de 6 días, perdón. Pero independientemente de ese tiempo, algo sí sabemos, que esa primera creación que Dios hizo no fue siendo supremamente compleja, grandiosa, infinita, no es tan compleja como la creación que Dios está llevando a cabo a partir de la primera creación, que Dios nos ha venido hablando de esa complejidad, de esa tanto tiempo. Dios lleva probablemente más de 6,000 años trabajando en toda la historia de la humanidad, solo para lograr su propósito, y todavía falta, todavía no sabemos cuántos años más les tome a Dios terminar, pero en la Biblia, en la palabra de Dios está escrito, de Génesis a Apocalipsis, lo que comienza y lo que termina. Nosotros ya sabemos que Dios lo va a terminar, que Dios ya lo hizo, pero nosotros estamos viviendo la historia, y es la historia de Dios, del obrar de Dios en la tierra, en el hombre, en la humanidad, y por eso somos participantes de esa historia. Y Dios nos mostraba que aún nosotros, este grupo pequeño, que nos reunimos aquí en este lugar, en Venus, somos una parte mínima, microscópica tal vez, pero somos una parte, un granito de arena de esa historia que Dios está escribiendo, que Dios está llevando a cabo en su creación. Pero dentro de todo lo que Dios nos venía hablando, o nos ha venido hablando, llama la atención ver cómo el fundamento, lo más importante, diríamos la columna vertebral, diríamos el cimiento, la roca, la piedra angular, el fundamento de todo el propósito de Dios, comienza en la revelación de realmente quién es Dios. Dios quiere revelarse a nosotros para que nosotros podamos conocerlo. Y ese conocimiento no es intelectual, no lo vamos a aprender en los libros, no lo vamos a aprender en los estudios. Es un conocimiento del Espíritu que tenemos que experimentar por la vida. Y esa revelación, que la Biblia nos habla de un misterio, el misterio de Dios, que estuvo escondido, fíjate, Dios lo tenía guardado por miles de años. Y según nos muestra la Escritura, en la época de los apóstoles, Dios se complació a darlo a conocer, revelarlo a sus hijos. Y en ese tiempo, el Señor abre esa puerta, revela ese misterio, ese fundamento que tiene que ver con su propósito eterno. Pero también vimos cómo con el transcurrir de los años ese misterio se ha ido diluyendo, esa revelación se ha ido diluyendo en la historia, y esa es también la labor del anticristo. Exactamente, eso es lo que el anticristo se ha propuesto, diluir ese misterio, porque él sabe que en la medida en que nosotros tengamos en parte ese misterio, pero no
en todo su contexto, en toda su revelación, pues no podemos completar ni lograr el propósito eterno para el cual hemos sido llamados y que Dios se propuso en la humanidad. Colosenses capítulo 1, versículo 27, leíamos, nos habla de este misterio. Y nos dice que es Cristo en nosotros. Suena sencillo, Cristo en nosotros. Pero también en Colosenses capítulo 2, versículo 2, Pablo le dice a la iglesia que era importante que nosotros llegáramos al pleno conocimiento, pleno entendimiento de este misterio. Y es un misterio de Dios, es conocer a Dios. ¿Quién es Dios? El misterio de el Padre y de Cristo. En otras versiones leíamos que dicen el misterio de Dios, el cual es Cristo. Pero todo esto que parece sencillo, no lo es. Es muy complejo, tan complejo que ha tomado años y miles de años, y podríamos decir que hoy todavía no ha sido completamente revelado. Estamos en ese proceso para que logremos esa completa revelación, porque ahí en eso consiste el propósito de Dios. Toda la obra de Dios comienza en el hombre a partir, estamos hablando de la dispensación de este tiempo, a partir de la obra redentora, la justificación que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Sabemos todos que esa fue una obra de gracia, quiere decir que fue la obra de Dios, no fue la obra de nosotros, fue lo que Dios hizo para podernos justificar, para podernos redimir, para que nosotros pudiéramos recibir, pudiéramos calificar para poder recibir en nosotros el Espíritu, para hacer morada, habitación de Dios. Antes de esa justificación, antes de esa redención, nosotros no calificábamos para eso. Entonces todo comienza en esta dispensación a partir de esta obra de gracia de parte de Dios. Pero también Dios nos hablaba de que a partir de esta justificación necesitamos no solamente creer y recibir a Jesús como un acto de fe, nacer de nuevo, sino que necesitamos la continua y constante suministración del Espíritu de Jesucristo. Leíamos en Filipenses capítulo 1, versículo 19. Filipenses capítulo 1, versículo 19 nos habla de la suministración del Espíritu de Jesucristo. Es algo que a partir de la obra de redención, de justificación, de la salvación que el Señor llevó a cabo por nosotros, es necesario que nosotros tengamos ese fluir, ese suministro constante de ese Espíritu, del Espíritu de Jesucristo. Si no hay ese fluir, si no hay ese suministro constante, nosotros nunca vamos a estar completos en Él, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 10, que en Él, en Cristo, estamos completos en este misterio. ¿Por qué? Porque Colosenses capítulo 1 nos dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios. Por lo tanto, para estar completos en Dios, para estar llenos de Dios, necesitamos la suministración constante del Espíritu de Jesucristo. Esa obra, ese suministro, Dios nos lo da, pero nosotros, depende de nosotros también. La salvación, la redención no dependió de nosotros, dependió de Dios completamente.
Pero el suministro, nosotros ser llenos del Espíritu, llenos de Jesús, ahí sí depende mucho de nosotros. Y en eso consiste el fundamento verdadero del Evangelio, en la llenura del Espíritu. Para muchos cristianos, para muchos creyentes, ser un buen cristiano es tratar, esforzarnos por agradar a Dios, por vivir una buena vida de acuerdo a más o menos lo que Él nos manda hacer, por ser buenos, y probablemente nos esforzamos por cumplir ciertas cosas, por no fallarle, y nos enfocamos mucho en eso, en no pecar hasta donde sea posible, tratar de luchar contra el pecado, contra nuestras debilidades. La palabra de Dios nos muestra una serie de demandas, de requisitos que Dios nos pide. Nos dice qué agrada a Dios, qué no agrada a Dios, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Y nosotros al conocer la Biblia, conocer las Escrituras, pues vamos aprendiendo lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Y para muchos cristianos es bueno, hay que procurar agradar a Dios, hay que tratar de obedecer a Dios. Esta mañana hablábamos de la obediencia. Tenemos que esforzarnos para obedecer, para ser obedientes, para agradar a Dios. Pero la realidad es que, como decía una hermana, por más de que nos esforzamos, por más de que tratamos, por más de que luchamos, no lo vamos a lograr. Nunca lo vamos a lograr. No sé si esa alguna vez ha sido tu experiencia, pero sí fue mi experiencia en un tiempo de mi vida. Yo busqué agradar a Dios con mis fuerzas. Hice mucho y por años me esforcé, sinceramente. Y al final de un tiempo, no recuerdo el tiempo, cuánto fue, llegué a un punto donde me desanimé. Quise cumplirle a Dios al máximo y no pude. Después de muchos esfuerzos, de muchas luchas, llegué a un punto en donde me desanimo. Digo, miré a mi alrededor, vi que todo el mundo era como yo. Pues si todos somos iguales, ¿quién le cumple a Dios? ¿Quién es perfecto? ¿Quién puede hacer todas las cosas? Y simplemente tomé una decisión. Bueno, voy a tratar de vivir bien, voy a tratar de no ser malo, voy a tratar de ser correcto, de ser responsable, pero acepto la mediocridad, en otras palabras. Acepto que no vamos a poder. No veo a nadie, no conozco a nadie que lo haya logrado. Por lo tanto, estoy hablando en mi tiempo. Por lo tanto, decidí vivir de esa manera hasta que un día recibí esa suministración sobrenatural del Espíritu de Dios. Incluso recuerdo que mi batalla, mi duda, cuando el Señor se me presenta, el Señor me llama, patiné, como decimos popularmente, patiné un poco porque me decían, ¿por qué no te entregas al Señor? ¿Por qué no recibes al Señor en tu corazón? Yo le decía, yo sí quisiera, pero pensaba, pero me da miedo. Me da miedo decir, Señor, te entrego mi vida. Señor, te recibo, y me da miedo hacerlo y después fallarle otra vez, quedarle mal. Y ese temor es como cuando uno ha tenido una mala experiencia en la vida en algo. Por ejemplo, personas que han tenido una mala experiencia en un matrimonio y después de pronto para tomar la decisión de casarse posteriormente como que ya lo piensan 1000 veces porque hay inseguridad. En este caso yo tenía inseguridad porque sí había procurado con todas mis fuerzas agradar a Dios en mi tiempo. Y yo dije, tal vez me da miedo. Pero Dios le dio sabiduría a la persona que me estaba hablando y me dice, mira, Dios no te pide que seas perfecto.
El Señor no espera que tú le cumplas. Lo único que el Señor quiere es que tú te entregues a Él, lo recibas, lo ames, tengas una relación con Él y Él se va a encargar de lo demás. Déjalo, sé libre. Cuando yo recibí esa palabra, yo dije, si es así, entonces no tengo problema. Y lo hice con libertad. Y experimenté un nuevo nacimiento muy lindo, una experiencia muy bonita en el Espíritu. Mi vida cambió, muchos saben, muy rápido, porque tuve una suministración, porque recibí algo fue añadido a mi vida, algo poderoso, algo sobrenatural, que es la vida de Jesús. Esa vida, y fíjate que yo seguí el consejo, yo no traté de hacer nada, yo no traté de dejar de hacer ciertas cosas, no traté, incluso era un fumador empedernido, me fumaba casi 2 cajetillas de cigarro. Yo nunca pensé que fumar fuera pecado, fuera malo. Yo seguí fumando, seguí mi vida normal, pero empecé a experimentar un gozo tan grande. Empecé a tener unas experiencias tan bonitas en el Espíritu. Y empecé a sentirme poco a poco lleno, satisfecho de algo que no comprendía, pero algo que me elevaba. Y esa llenura poco a poco fue, y no poco a poco, fue bastante rápido, diría en algunas cosas, fue produciendo en mí que cosas que antes me gustaban, las hacía, no podía dejarlas de hacer, de pronto ya no sentía ni el más mínimo interés por ellas. Una de ellas es el cigarrillo, empecé a sentir repugnancia por el cigarrillo. Y tantas cosas pequeñitas, no tan importantes o más importantes o menos importantes, pero empiezo a ver cómo la vida de Jesús obrando en mí, llenándome y sacando cosas sucias que habían en mi corazón. Y así probablemente muchos de ustedes les ha pasado. Pero el anticristo siempre está ahí, lo mismo que la iglesia. Fíjate, la historia de nosotros individualmente no es muy difícil a la historia de la iglesia del Nuevo Testamento. Aún la historia de la iglesia del Nuevo Testamento no es tan diferente a la historia del pueblo de Israel tampoco, si lo podemos ver desde el punto de vista de la revelación. Y al igual que la historia de la iglesia, que nace llena del Espíritu en Jerusalén hace 2000 años, llena del gozo, de la plenitud, de la llenura del Señor, y empiezan a suceder cosas tremendas y transformaciones, y poco a poco el anticristo empieza a trabajar. Así mismo empieza a trabajar en nosotros. ¿Para qué? Para que eso que habíamos como niños pequeños recibido por medio de la fe de Jesús en mí, de esa relación en Cristo, entramos a la iglesia tradicional, a las denominaciones, a donde sea, y comienzan a enseñarnos una cantidad de cosas y doctrinas y formas y reglamentos, algunas de ellas cosas de hombres y exigencias, y que esto no es así, que esto sí es así, que esto es bueno y que esto es malo y que esto no es sana doctrina y que esto sí es sana doctrina y que esto es correcto y que esto es incorrecto y que no puedes hacer esto y que sí puedes hacer lo otro. Y uno es un niño espiritual. Y uno en el espíritu dice, pero ¿por qué esto? Si no es lo que yo siento, pero uno no tiene fundamentos, porque uno no ha tenido un fundamento bíblico, sino una experiencia del espíritu importante, de pronto más valiosa que el mismo conocimiento. De hecho, la palabra lo dice, la letra mata, el espíritu vivifica. Y sin darnos cuenta, el anticristo comienza a inyectarnos sustitutos aquí, sustitutos ahí, levadura acá, cosas acá, y nos involucramos en un sistema religioso,
Y nos vamos llenando de cosas, cositas y cosotas, y esto y lo otro, y como una piñata. Una cantidad de cositas por aquí, cositas por allá, y vamos perdiendo esa vida. Vamos perdiendo ese gozo, vamos perdiendo, y de repente vamos creciendo en mucho conocimiento y estudio y palabra y doctrina y dones. Y pareciera que estuviera hablando de la iglesia de Corintios, por ejemplo, ¿cierto? Por eso decía que la experiencia de nosotros personal no es tan diferente a la experiencia de la iglesia. Y entonces, por eso Pablo le habla a la iglesia de los Corintios y le dice que celebraran la fiesta en 1 Corintios capítulo 5 versículo 8. Celebren la fiesta, pero no con levadura, sino con panes sin levadura, de sinceridad, de verdad. La levadura era la doctrina religiosa. Hoy cuántos, fíjate, nosotros aún en las reuniones de la iglesia a veces tenemos reglamentos, tenemos requisitos que nosotros mismos hemos puesto. No, la reunión tiene que ser así. Y le decimos a los hermanos, tienes que hacerlo así, tienes que comportarte así, tienes que funcionar así. Las reuniones, nosotros mismos vamos involucrando cosas y empieza a llenarse levadura en nosotros. Y pensamos que es así. Y no nos damos cuenta que esas pequeñas levaduras van leudando toda la masa. Nos va quitando la revelación. Vamos perdiendo la realidad. Y vamos cambiando esa vida por religión, por doctrinas, por ministerios, por organizaciones, qué sé yo, por tantas cosas. Entonces ponemos requisitos entre nosotros. Entonces algunos hermanos de pronto te dicen, cuando vamos a orar tenemos que abrir nuestras Biblias, y si no tienes la Biblia no puedes orar, por ejemplo. No digo una tontería de pronto, y empezamos a poner entre nosotros requisitos, y si no tienes la Biblia te miran mal. No trajiste la Biblia, no calificas. Y así podemos poner una serie de normas entre nosotros mismos o exigencias. Si vamos a hacer una reunión en la casa, pero entonces en la casa tenemos que hacer la reunión de esta manera. Y si no se sigue de esta forma, entonces está mal. Y sin darnos cuenta empezamos a involucrar una cantidad de cosas en la vida espiritual de la iglesia y del Señor. Y no nos damos cuenta que es el anticristo. Y vamos negando, porque vamos negando poco a poco, sin darnos cuenta, vamos negando la realidad de Jesús. Cristo en nosotros, la vida, el espíritu que habíamos recibido empieza a cambiar por cosas, por cositas. Y hablamos de Jesús. Entonces luego vienen las doctrinas. Pero es que acuérdate que tenemos que creer en la tal doctrina. Y si no tienes tal doctrina, entonces estás equivocado. Estás mal. Y ponemos la mirada en las doctrinas y quitamos la mirada de la vida. Ponemos la mirada en las formas, esto está mal. Entonces, a veces nos pasamos, hay hermanos que se pasan de un extremo al otro. Dicen, esto no está bien, y se van al otro extremo. Todo está mal. Y no sabemos ni para dónde ir, porque por aquí es una cosa, por acá es otra cosa, y a veces tratamos de ensayar, pues ensayemos por aquí, y por aquí ensayamos y no funciona, y entonces como si fuera una empresa esto, prueba y ensayo. Y no nos damos cuenta que nos estamos desenfocando de la realidad. Dice 1 Juan capítulo 2 versículo 22, nos dice quién es el anticristo.
Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Si negamos que Jesús es el Cristo, negamos al Padre y al Hijo. Pero entonces, al igual que la historia de la iglesia, que ha venido perdiendo y ha perdido y ha pasado por momentos muy oscuros, pero que Dios está volviendo, como cuando uno escarba la tierra de un árbol que está en malas condiciones, escarba y afloja la tierra para que la fertiliza y le echa agua para que se recupere. Dios está escarbando la tierra para que la iglesia vuelva y vea y vuelva a su fundamento, y Dios pueda completar su propósito en la humanidad. Y es que volvamos a esa convicción, a esa realidad, a ese misterio, a ese conocimiento de vida, no intelectual, no de libros, de vida, de vivir la realidad de Jesús en nosotros. Entonces el Señor nos dice hoy a nosotros, a la iglesia, en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, nos dice qué debemos hacer. Y donde el Señor nos está hablando hoy, a mí me está hablando, espero que a ti también. Nos dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora miremos qué es lo que nos dice aquí de Dios. Todos mirando a cara descubierta. ¿Por qué la Escritura habla de una cara descubierta? Porque los cristianos hemos venido mirando al Señor con una cara cubierta. La iglesia de Corintios estaba teniendo la cara cubierta, mirando al Señor con una cara cubierta. Y por eso no vemos la gloria de Dios. ¿Por qué no vemos la gloria de Dios en nuestra vida? Porque tenemos la cara cubierta. ¿Por qué no vemos la gloria de Dios en nuestra casa, nuestro matrimonio, en nuestro hogar? Porque tenemos la cara cubierta. ¿Por qué no vemos la gloria de Dios en la congregación? Porque está la cara cubierta. ¿Por qué no hay transformación de vida en nosotros? A lo mejor crecemos en conocimiento, en doctrina, pero no en vida. Seguimos siendo los mismos o peores con conocimiento. Hablamos mucho. Porque tenemos la cara cubierta. ¿Y de qué tenemos la cara cubierta? De tantas cosas, tantos velos tenemos que nos impiden ver como en un espejo la gloria del Señor, el rostro de Jesús. Esta mañana leí a una hermana en Hebreos poniendo nuestra mirada en Jesús. Dios nos lo dice de todas las maneras. ¿A quién tenemos que mirar? A Jesús. ¿Quién es el que tenemos que ver? A Jesús. Y los cristianos hablamos de Jesús, pero hoy, por ejemplo, la doctrina nos ha hecho quitar la mirada de Jesús. Nos dice, Jesús está por allá sentado a la diestra del Padre, pero ahora hay que mirar a alguien más. Entonces ya no miramos ni siquiera a Jesús, miramos a Dios de otra forma. Hay levadura, los afanes de la vida. Los afanes de esta vida es un velo grande que nos impide ver la gloria del Señor. Estamos tan afanados en los quehaceres del día, en el trabajo, obstinados, como
decíamos esta mañana en que quiero ganar más dinero, en que quiero comprarme una casa, en que quiero tener un hijo, en que quiero tener mi negocio, en que quiero tener un mejor carro, obstinados por las cosas de este mundo, no malas. Y la palabra nos dice que la obstinación es idolatría. Y obstinación, el Señor nos hablaba, es cuando tenemos un pensamiento que lo tenemos en la mente, estamos obstinados con algo, yo esto y me voy a proponer esto y voy a lograr esto y yo quiero esto, y no son cosas malas, pero no es Jesús. Entonces estamos sustituyendo la gloria del Señor por otras cosas no malas, pero que no es Jesús. ¿Y cómo entonces vamos a recibir esa suministración del Espíritu? ¿Y cómo entonces vamos a ser transformados en la imagen de Dios, en la imagen del Señor, por el Espíritu de Él? ¿Cómo? Casi que podría decir que esto es como una fórmula matemática. Aquí no hay manera de hacer trampa. Y nosotros queremos a veces justificarnos y queremos engañarnos diciendo, no, por aquí también podemos buscar el camino. Pero como dice la palabra de Dios, no hay sino un solo camino. Y Jesús lo dijo clarito, yo soy el camino. No hay más. No hay una sola verdad. Jesús es la verdad. Entonces, ¿cómo vamos a crecer en vida cuando nuestra obstinación no es Jesús, sino, como hablaban los hermanos esta mañana, la casa, el carro, el trabajo, la familia, las vacaciones, la camisa, el perro, el gato, el caballo, la mula, el ganado, el yo, mi satisfacción, mi comodidad? ¿Cómo Dios va a lograr su propósito? Filipenses 3:13, esta mañana citaba alguien de la iglesia este versículo. Pablo decía, no que lo haya alcanzado ya, pero prosigo a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. ¿Dónde está el supremo llamamiento? ¿Dónde está la meta? En Cristo. En Cristo, en Cristo. Es Cristo. Ser lleno de Cristo, ser saturado del Señor, estar completo en Él, como dice Colosenses 2. Y decíamos, cuando estamos completos del Señor, nada nos hace falta. Nada necesitamos. Podemos decir como Pablo dijo, si tengo mucho, amén. Si no tengo nada, amén. En todo caso, estoy satisfecho porque estoy completo en Cristo. Porque el que nos completa, el que nos llena, el que nos satura, el único que verdaderamente nos puede hacer completos y hacer felices de verdad es Jesús, no más. Pero nosotros, el anticristo nos lleva a mirar otras cosas. Miramos las circunstancias, miramos las personas, miramos los hermanos, miramos a los líderes, miramos a nuestro alrededor, miramos a nuestra esposa, miramos a nuestro marido, miramos a nuestros hijos, miramos las cosas y nos desanimamos. La palabra dice que tenemos que mirar con cara descubierta la gloria del Señor, la cara, el rostro del Señor, puesto los ojos, puesto nuestra mirada en Jesús, para poder realmente ver otra vez, llegar. Y fíjate, esto que parece tan simple es lo más difícil. A Dios le ha costado, lleva 6.016 años tratándolo y no lo ha logrado. Y es Dios. Pero sí lo va a lograr.
Y uno diría, pero no es tan complicado. ¿Y por qué tú no lo has logrado? ¿En quién estamos enfocados? ¿A quién estamos mirando? O también pudiéramos estar mirando un ministerio o una organización o los dones. Y aún estas cosas pudieran ser levadura. Y por eso terminamos siendo religiosos. Si no vemos este misterio y no vivimos este misterio, vamos a ser religiosos. No importa cómo te disfraces, no importa lo que hables y lo que digas, vamos a ser religiosos. No importa si está más o menos y tiene más conocimiento o menos conocimiento, vamos a ser religiosos. Porque lo único que realmente nos libera de todo esquema religioso es la vida, la llenura, la plenitud del Espíritu de Jesús en nosotros. Lo único que nos lleva a vivir, estamos tan preocupados a veces por nuestras debilidades. Ay, Señor, es que yo tengo esta debilidad, por favor, Señor, mira. Hay crisis en los cristianos porque sabemos que tales cosas no agradan a Dios y fallamos y no queremos y nos sentimos culpables y nos sentimos acusados y no queremos que ni los hermanos sepan porque nos van ahí mismo a criticar y a acusar y a condenar, y entonces vivimos una vida desastrosa a veces, o no sé si es a veces, y por eso nos volvemos hasta hipócritas a veces, no sé si es a veces. Aparentamos, ay hermanito, llegamos aquí, salimos de la reunión y ya ponemos cara de bravos con la mujer y ladramos. Pero aquí en la iglesia somos tan lindos todos. Vivimos apariencias religiosas. ¿Cuál es la diferencia? A cuando Jesús le decía a los fariseos, sepulcros blanqueados, hipócritas. Son los religiosos judíos. ¿Y nosotros? ¿Los cristianos? Lo único que nos puede sacar, fíjate, tú tienes una debilidad que no puedes vencer y te avergüenzas. Ni sigas tratando de vencerla porque no la vas a vencer. Entre más trates, peor va a ser. Mira a cara descubierta, despójate de todo peso, de toda doctrina, de todo argumento, despójate de todos los afanes, despójate de toda justificación, quítate toda esa basura que está en tu cara, en tus ojos, y empezamos a mirar a Jesús, empecemos a tener una comunión íntima con Él, empecemos a adorarlo, empecemos a meditar en Él, empecemos a conversar con Él, empecemos a entrar en esa presencia del Señor, a considerarlo en todo, a clamarlo en todo, empecemos a tenerlo en cuenta desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, empecemos a buscar esa comunión permanente, ese suministro permanente del Espíritu, y olvídate de tus debilidades. Olvídate si eres un pecador, olvídate si eres un fracaso, olvídate si no tienes dinero, olvídate si no tienes trabajo, dedícate a eso, hermanos. Quítate todo lo demás, quítate todos los velos que hay en tu cara. Por eso Pablo decía, todo lo doy por basura. ¿Para qué? Para ganar. ¿A quién? A Cristo. Sí, hermano, pero entonces ¿quién paga los biles? El Señor te los paga. Cuando yo estaba quebrado, que no tenía para pagar los biles,
El Señor me llevó a esa experiencia. Por eso lo digo. Y ahora que no estoy quebrado, a veces caigo en lo contrario. Se deja uno enredar y pierde. Cuando estaba quebrado, no tenía que pagar los biles. Y yo decía, Señor, es que con disfrutarte solamente ya no necesito más. Y además yo sé que tú tienes cuidado de mí, de mi familia. ¿De qué me voy a preocupar? Y lo único que hacía era salir a disfrutar todo el día a Jesús. Y me gozaba, hermanos. Problemas por millones, pero ni pensaba en ellos, porque me quitaba toda esa basura encima. Y cuando uno está así, ni cuenta se da cómo el Señor termina pagando las cosas. Porque en realidad no las hace uno, ni sabe uno cómo se hacen. Uno ni piensa en cómo las hace, pero el Señor empieza, gózate en el Señor, gózate en el Señor, y el Señor empieza a ordenar tu vida. El Señor empieza a proveerte, el Señor empieza a glorificarse en tu vida, el Señor empieza a hacer cosas grandes en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu iglesia, donde quiera. El Señor no es de la noche a la mañana. Todo lo que el Señor hace, esta obra es compleja. Puede ser que tome años. Si tú pensabas que ibas a hacer eso en una semana y ya querías ver el resultado, probablemente no, hermano. Esto no es microondas. Esto no es barato. Si tú vas a McDonald's, ahí te dan una hamburguesa en un microondas. Pero si te vas a un restaurante fino, allá te hacen toda la carne y todo y te demoras. Tienes que esperar. La obra del Señor toma tiempo. Pero si mientras tanto nos estamos gozando, ¿qué importa que se demore? Si igual estamos en el tercer cielo, estamos allá arriba, caminando en la tierra. Estamos felices, con 1.000.000 de problemas alrededor, pero estamos felices. Porque la llenura del Señor es la que realmente nos satisface y la que nos lleva a tener victoria sobre el pecado, a tener victoria sobre nuestras debilidades, a tener victoria sobre el mundo, a tener victoria sobre todo. Pero es Jesús, no es tu religión, no es tu conocimiento. Por eso lo típico de un pueblo religioso, fíjate, cuando una persona es religioso, lo más típico es que esa persona critique, juzgue, condene. Cuando tú ves a alguien criticando y murmurando y condenando y juzgando a alguien, aunque tenga razón, póngale la firma. Religioso. Pero cuando ves a un hombre o una mujer llena del Señor, llena del Espíritu, completo, tú no lo ves murmurando, tú no lo ves juzgando, tú no lo ves criticando, porque ese no es Jesús. Jesús vino para perdonar, para soportar, para levantar, para animar, para restablecer, para tener misericordia. Tú ves a alguien, no estoy de acuerdo, no me parece, no me gusta esto, religioso. No lo voy a hacer, religioso. Cuando es una persona llena del Espíritu completo, ni pregunta qué hay que hacer. Y lo pones a hacer lo que menos quiere y lo hace pero con gozo. No discute. Nunca está en desacuerdo. Es más, siente disfrute, someterse. Los hermanos decían esta mañana, no hay cosa más difícil que obedecer.
Claro. En nuestra naturaleza satánica, sí. Pero en la naturaleza divina no hay cosa más complaciente y placentera que someternos. Por eso cuando tú eres una esposa sumisa a su marido en todo, uno dice, wow, la gloria de Dios. Por eso dice la palabra que las mujeres con la sumisión a su marido no necesitan ni qué predicar. Lo dice. Ya la gente se convierte con ver a la esposa sumisa, pero en el espíritu, por la llenura. No porque es una esposa religiosa que se somete cuando los demás lo miren y cuando llega a la casa le pega un garrotazo al marido. Esa no. Con esa no se convierte nadie. Pero una esposa llena del espíritu, sumisa, hermano, ¿se podrá ver más la gloria de Dios en la tierra que eso? Ver un varón, fíjate, por algo la palabra de Dios no dice que un varón que se somete a las autoridades no necesita que predicar. La Biblia dice, el varón tiene que predicar, porque nadie le cree. Pero la mujer, o sea, diríamos, es el milagro más grande, es lo más poderoso que puede haber, que una mujer se someta a su marido por el Espíritu. Eso es la llenura del Señor. Y yo te aseguro que una mujer que lo haga por la llenura es la mujer más feliz del mundo. Nunca la vas a ver, es más, vas a ser tan feliz que con tanto gozo va a ir a enseñarle a las más jóvenes, hermanita, miren, esto es una dicha. No les van a decir, no, no te dejes, no seas boba. Pero es el misterio de Dios. Llenarnos del Espíritu. Necesitamos quitarnos de encima tanta basura que hay en nuestra vida. A veces decimos, no, es que tengo tantas cosas que hacer hoy. Y ponemos por delante las cosas que tenemos que hacer y dejamos nuestra relación con Jesús de último. ¿Y cómo pretendemos entonces ser llenos del Espíritu? Cuando la palabra de Dios dice, pon primeramente el reino de Dios y su justicia por delante. Y lo que hacemos es, aplicamos esa escritura al revés, de último. Si pudiéramos ver esto y pudiéramos practicarlo y pudiéramos vivirlo, hay una palabra en la Biblia que dice, que era una profecía, que dice que no habrá necesidad de que nadie nos enseñe. ¿La has leído? No recuerdo cuál cita es en este momento. Porque el Espíritu mismo nos lo enseñará. Fíjate, cuando uno es lleno del Espíritu, cuando yo era un niño recién nacido, cristianamente hablando, ya era un viejo, pero espiritualmente era un niño, yo sabía cosas por el Espíritu que mis pastores no sabían. Yo decía, pero ¿cómo los pastores y los líderes hacen y dicen cosas que no van de acuerdo a lo que el Espíritu me muestra? Pero no me atrevía a hablarlos porque yo decía, ni sé cómo decírselos. Además, son mis autoridades. No me atrevía. Tenía respeto. Y no tenía como fundamento tampoco. Un día fui a hablar con ellos, pedí una cita a la oficina y fueron como 4 ancianos y me hicieron, yo me sentí como en un tribunal y me sentí ahí, ya me empezó temblar las piernas y no salí con nada. No fui capaz. Qué cobarde, ¿no? Pero era porque no tenía, o sea, yo veía como la luz del día las cosas, pero no las podía expresar, no las podía. Me acuerda mucho el hermanito José, perdone que lo ponga de ejemplo. Yo el hermanito José con ese gozo y él trata de expresarlas con palabras y a veces no las puede expresar muy bien con palabras, pero con la expresión de él y ese gozo, uno sabe lo que está diciendo.
Así a veces me pasaba a mí también. No sabía expresarlas, pero estaban ahí. Y realmente eso es lo que necesitamos. Ser llenos del Espíritu. Y no dar más vueltas en el desierto. Eso es lo que la iglesia necesita. Eso es lo que el pueblo de Dios necesita. Hoy en día hay tanta distracción. El anticristo ha cogido tanta fuerza. Que nos ha diluido este misterio. Que es Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. La esperanza de la gloria. Es la esperanza que tenemos de ver la gloria de Dios, de vivir la gloria de Dios, de tener la gloria de Dios, de ser la gloria de Dios. Por eso oramos, hermanos, de verdad, porque a veces esto se puede quedar en el aire. Y decimos amén aquí, salimos y seguimos igualitos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Yo a veces le digo, Señor, de verdad que tenemos que ser valientes. Ayúdanos a ser valientes. Porque sí, a veces tenemos que tomar decisiones de valor. Tenemos que estar dispuestos a dar por pérdida cosas. Tenemos que ser fuertes en cierta manera. Necesitamos que Dios nos dé ese espíritu de valor. Necesitamos clamar por eso para poder decir, bueno, Señor, vamos a quitarnos unos velos de encima. Vamos a comenzar a poner más la mirada en ti para ver la gloria, para que tú nos renueves, nos transformes de día en día, que podamos crecer en tu imagen, que podamos recibir el suministro del Espíritu, podamos recibir la llenura del Espíritu, podamos encontrar en ti todo lo que nosotros necesitamos. Si tú tienes el Espíritu, puedes decir hoy amén, pero no significa que mañana lo vas a hacer. Necesitamos tomar decisiones. Yo tengo que tomar decisiones. Esta palabra es para mí. No sé si para ti. Pero si es solamente para mí, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén?